Bueno, iniciamos con un nuevo video del canal. Vamos a hablar esta vez de Revit, pero propiamente de los schedules en Revit y su importancia en el flujo de trabajo de la compañía o de los mismos proyectos. Vamos a empezar con conceptos básicos. Este sería un video muy teórico y no vamos a entrar a mucho detalle de cómo crear las tablas. En los siguientes videos y ya estaremos entrando en materia directamente, pero quiero aclarar unos temas básicos para básicamente tener buenas bases. Vamos a ver, el primer concepto es los elementos dentro de un archivo Revit. Estos vienen divididos primero por categorías, luego por familias y dentro de las familias los tipos. Vamos a venir al archivo de ejemplo. ¿Y a qué me refiero con las categorías? Cuando nosotros creamos un modelo Revit, las paredes es una categoría. Después también los pisos son otra categoría. Y así va con cada elemento. Normalmente nosotros cuando seleccionamos todos y le damos al botón de filtrar, toda esta lista es la lista de todas las categorías que se han ido modelando. Dentro de esas categorías vienen ya las familias. Entonces, si venimos a las paredes, vemos de que nosotros tenemos varios tipos de paredes. Tenemos las paredes básicas, los curtain walls y las paredes apiladas. Eso serían ya más o menos la categoría de familias. Y dentro de las familias ya vendrían los tipos, que son los ejemplos específicos. Cada elemento puede manejarse de formas distintas. Entonces, en el caso de paredes, nosotros tenemos esta lista, como vemos acá. Pero si vamos a un elemento como una silla, por ejemplo, vamos a ver, vamos a ampliar un poco más el desplegable. Vamos a ver que nosotros tenemos aquí el listado de las familias que tenemos disponibles, del tipo de la silla, los muebles, y yo puedo cambiar entre familia y familia. Entonces yo puedo cambiarlo de una silla a una mesita de noche. Pero si vemos, hay familias que tienen varias opciones. Por ejemplo, este sofá tiene esta versión y una segunda versión. Entonces, no vemos aquí como mucha diferencia, pero si convertimos y sacamos una familia que es paramétrica, vamos a ver si esta mesa es paramétrica. Ok, voy a duplicarla y le voy a cambiar las dimensiones para que se note. Ok, entonces dentro de esta misma familia tenemos dos tipos de mesas, la que acaba de crear y la original. Entonces yo puedo seleccionar de esta forma, por ejemplo, seleccionar esta mesa es de tipo de muebles. Entonces dentro de todo este proyecto yo tengo 25 muebles y todos estos responden a la categoría, mientras que a nivel de familia todas las mesas que compartan estas es la misma familia y cada uno de estos es un tipo.
Entonces tenemos un sistema que se va ramificando. Ahora sí, vamos a pasar al siguiente punto, a explicar qué son los parámetros dentro de el archivo Revit. Tenemos tres tipos de parámetros: los parámetros de sistema, los de proyecto y los parámetros globales. También tenemos los parámetros compartidos. Entonces en esta ocasión vamos a mencionar rápidamente los de sistemas, los de proyecto y los compartidos, que son los que vamos a implementar más en el uso de tablas. Vamos a volver al archivo y vamos a ver que aquí, cuando uno selecciona una familia, en las propiedades siempre tenemos unos parámetros que vienen siempre, nunca faltan. Entonces estos parámetros son los que se consideran parámetros de sistema, porque estos ya vienen de forma innata dentro del archivo Revit, y eso lo vamos a ver en cualquiera de las familias que seleccionemos. En el momento que seleccionamos una pared, van a ver que siempre estará el tema de qué nivel está de base, qué nivel es superior, la altura, el tipo de locación de la línea, y ven que incluso hay unos que están en gris, que no lo pueden modificar porque esos son resultantes de la creación del elemento, entonces se hacen automáticamente, pero esos parámetros uno nunca los puede borrar, pero vienen ya por defecto. Entonces uno puede extraer esa información más adelante, pero uno a veces ocupa más bien agregarle información a un elemento. Entonces, ¿cuál es la solución de Revit? Es poder crear dentro del archivo un parámetro del proyecto. Entonces nos venimos aquí a la pestaña de Manager, y entonces entre las opciones vamos a encontrar esta que dice Project Parameters. Entonces cuando lo abrimos nos va a aparecer la lista de los parámetros que se hayan creado anteriormente. Entonces aquí los podemos modificar o remover de todo o agregar. Entonces vamos a hacer un ejemplo agregando. Dentro de los parámetros, aquí vemos que están parámetros de proyecto y parámetros compartidos. Entonces vamos a empezar con los de proyecto. Entonces, ¿qué es lo que le pide a uno? Es ponerle un nombre. Voy a poner ejemplo. Ahora, si es por tipo o por instancia. Entonces vamos a poner lo que es por tipo. Temas simples de clasificación, si es común, qué tipo de data va a tener como tal. Voy a poner texto y dónde lo va a agrupar. Eso es, ven aquí al lado que dice Graphics, Extends, y ahí va. Es que va a meterlo en esa columna. Entonces si yo lo pongo en general, va a crear una columna, o va a ponerlo en la columna que diga general. Y como ya he mencionado, aquí están las categorías. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Es decirle que a la categoría de muros va a tener este nuevo parámetro. Y le voy a poner OK. Y OK. Entonces ahora yo me voy a venir aquí a la pared. Y vamos a ver que aquí va a aparecer un nuevo parámetro. ¿Cierto? Esta es la instancia y aquí dentro es el tipo. Entonces vemos que aquí ahora yo tengo este parámetro que fue el que yo creé y es de texto. Entonces yo puedo escribir cualquier cosa. Por ejemplo, entonces eso ya es como yo ir personalizando según vaya necesitando insertar información dentro de cada elemento.
¿Qué es lo que pasa en estos casos? Que este parámetro solamente está en este archivo Revit. Si yo abro otro nuevo, no va a existir como tal. Ahora sí, vamos a hablar qué es un parámetro compartido. Un parámetro compartido es el parámetro que nos permite vincular ya sean distintos archivos de Revit o comunicar entre una familia y el archivo de Revit, porque los parámetros quedan dentro del proyecto, pero si en algún momento se tiene que sustraer la información o vincular información entre distintos archivos Revit, se tiene que usar el parámetro compartido. El parámetro compartido lo podemos crear otra vez en la pestaña de Manager, y aquí están parámetros compartidos, y aquí va a haber una lista. Esto lo que hace es que crea un pequeño archivo de texto que tiene una información básica. Entonces pueden ahí clasificarlo. Yo puedo crear un nuevo grupo. Ya este archivo ya tiene varios parámetros compartidos, y aquí le pueden poner, buscar uno en su computadora o crear uno nuevo. Entonces eso ya es de acuerdo de orden de dónde trabajan, dónde se ponen los parámetros compartidos y cómo los van a trabajar. Pero voy a poner aquí, crear este grupo de ejemplo, y voy a crear otro parámetro compartido. ¿Qué es lo que va a hacer? Es que el parámetro compartido ocupa que ciertos componentes siempre sean iguales. Cuando uno lo configura, hay unos que son más flexibles, pero hay otros que no pueden cambiar. Entonces el parámetro compartido, aquí vemos que nos pone que escojamos de una vez la disciplina y el tipo de información que va a traer. Esto es porque tal vez en un archivo usted quiere un texto, pero en el otro quiere un número, y eso no lo soporta el sistema de Revit. Entonces tiene que definir el tipo de parámetro. Y después aquí en la descripción pueden escribir una descripción pequeña. Que es buena costumbre realmente siempre poner una descripción, porque a veces no es muy claro la poca información, el nombre, la disciplina y el tipo de parámetro para aclarar cómo se hace. Además de que también uno puede poner, por ejemplo, los derechos de autor o de dónde viene el origen. Entonces ya le ponemos OK. Y como vemos, cuando creamos el parámetro compartido solo pusimos tres datos de la lista de datos que uno hacía cuando creaba un parámetro dentro del proyecto. Ahora sí, vamos a crear uno nuevo, pero esta vez lo vamos a hacer como un parámetro compartido. Entonces llegamos a la misma ventana que reconocimos la vez pasada, y vean que aquí está la casilla de nombre, disciplina y el tipo de parámetro. Pero en el momento que yo le voy a destripar aquí la opción de parámetro compartido, esas opciones se han bloqueado. Entonces esta información lo que va a hacer es buscarla dentro del archivo de parámetros compartidos. Que aquí tengo la ventana que había hecho, y aquí tengo el parámetro compartido que yo había creado. Yo le doy OK, y como ven tiene el nombre que yo ya le dije, la disciplina que le dije y el tipo de parámetro que le dije. Me deja habilitado como yo lo quiero clasificar, a esto que me refería dentro de las columnas, y si quiero que sea por instancia o por tipo. Incluso también si es alineado a un grupo
o alineado a una variable, y también a la lista de categorías que quiero aplicar. En este caso voy a poner muro y estas voy a poner instancia, porque así aprovecho y explico la diferencia entre tipo e instancia. Entonces, ¿qué es lo que hace el parámetro compartido? Es que cuando yo abra otro archivo y use el parámetro compartido, esta información básica será la misma, no habrá incongruencia. Y después yo tendré la libertad de seleccionar los demás componentes. Entonces le voy a dar OK y le doy OK. Entonces llego y selecciono la pared. Y lo que me refería a diferencia entre instancia y tipo es que el tipo abarca todas las paredes que son esta pared de madera. Entonces si yo marco acá, está el parámetro que yo creé el proyecto de ejemplo, pero a veces individualmente, como por separado de todos los que comparten, algunos van a tener una información muy específica. Entonces esos de instancia son los que vienen acá. Por ejemplo, si yo esta pared le digo que tiene 0 en diferencia de altura, ven que esta pared es el mismo tipo de pared que esta, pero aquí tienen un parámetro diferente. Entonces son del mismo tipo, pero individualmente a nivel de instancia son diferentes. Entonces cuando uno marca crear parámetro por instancia, va a estar acá en las propiedades de este objeto en específico. Y entonces vamos a venir aquí y como vemos está el parámetro compartido que habíamos creado, el ejemplo compartido, y también es de texto. Eso es muy de programadores. Entonces, ya que básicamente aprendimos que era cómo crear los parámetros, ¿de qué nos sirve esto? Es porque así dentro de estas familias, estos elementos, ya va a haber información que nosotros estamos clasificando y metiéndole con un propósito. Esto puede ser más bien una descripción más a detalle, y eso se va a ajustar al flujo de trabajo que tengan en la empresa. Vamos al siguiente tema. Vamos a traer la imagen. Entonces, ahora sí, principales problemas en la data. Este tema lo voy a explicar de esta forma. O sea, el primer problema es duplicidad de información. ¿Qué es lo que pasa? Es de que, por ejemplo, voy a venir a seleccionar esta pared y, por ejemplo, en comentarios, yo voy a poner los comentarios de esta pared. Vamos a ver qué comentario le podríamos poner. Listo. Poner 3 capas de sellador cada 2 años, por ejemplo. O sea, eso es un comentario que puede quedar ahí en el archivo de Revit. Entonces esta misma información puede ser que alguien considere que este parámetro que habíamos creado, este ejemplo compartido, también va a ir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos diciendo lo mismo 2 veces. Entonces es redundante. O sea, estamos poniendo la misma información en la misma familia. Entonces hay que definir en qué casilla va a estar. Si va a estar en comentarios o si se va a hacer un parámetro específico para poner temas como este. También incluso la ambigüedad puede ser entre información de instancia o información dentro
del tipo. O sea, realmente toda la familia de tipo siempre va a tener esta característica. Entonces realmente todas las paredes de madera deberían tener ese comentario de poner 3 capas de sellador cada 2 años. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es que aquí en este momento tengo la misma información en 3 puntos. Entonces, ¿cuál es la que es importante o creíble? Entonces, en este caso, debería quedarse en la descripción, por ejemplo. Bueno, en este parámetro, porque todas las paredes de madera van a tener esta característica. Ahora sí, si una pared en específico, por ejemplo esta, por alguna razón está más expuesta, entonces ya no son 3 capas y no es cada 2 años, sino que es cada año y hay que poner, por ejemplo, 4 capas. Muy exagerado, pero... Entonces vamos aquí a ver el siguiente problema que yo estaba marcando, que es el tema de la ambigüedad, que es básicamente esta pared me está diciendo en un comentario que son 4 capas cada año. Y en otro parámetro me dice que son 3 capas de sellador cada 2 años. Y otro parámetro adicional me dice también que es 3 capas cada 2 años. Entonces, cuando alguien llega y ve esto, es como... ¿Listo? ¿Le pasó? O sea, llegan y ven esto, es como ¿a cuál le voy a hacer caso? ¿A cuál de los 3 parámetros debería ser? Entonces, ¿qué cuidados hay que tener? Es básicamente evitar este tema de ambigüedades dentro de los parámetros. Entonces, este caso, vamos a eliminar el parámetro aquí. Vamos a eliminar el parámetro aquí. Entonces, ya solo hay una información dentro de esta familia. Entonces ya no hay forma de equivocarse. Ya no estamos diciendo cosas diferentes dentro del mismo elemento. Entonces hay que cuidar este tema de la ambigüedad. Eso es un tema por la calidad de la información que va a traer la familia. Ahora sí, vamos con el siguiente punto de los principales problemas de la data, que es la información equivocada. Y eso va a pasar mucho, pasa demasiado realmente, porque nosotros solemos bajar de internet las familias. Y las familias van a tener una serie de información adicional de lo que nosotros esperamos. Entonces, ¿qué es el tema? Que puede ser que en planos, a ver si aquí hay una familia con alguna información. No, este modelo. Ok, voy a poner pausa y voy a insertar una familia de afuera. Ok, ya ahora sí, volvemos. Después de un rato estar buscando, entonces, por ejemplo, me traje esta familia que la había descargado de internet. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la data errónea? Puede ser de que esta familia ya viene especificado una compañía, incluso aquí está el modelo y viene toda la información en el assembly code de acuerdo a lo que se le puso cuando el que creó la familia la estuvo haciendo. Pero en ocasiones, por ejemplo, usan una familia baja de internet, pero especifican otra marca y otro modelo. Entonces, puede ser que esta información que viene de forma innata dentro de la familia, como pueden ver, yo selecciono y aquí puedo seleccionar incluso el tipo de modelo. Esto viene en una lista, en un lookup tables dentro de la familia, que es un tema que debería hablar más adelante. Bueno, más adelante no, en otra ocasión. Pero sí, esta familia ya viene esta información.
pero puede ser que de forma ilustrativa agarraron esta familia, pero el fabricante y el tipo de modelo es completamente otro. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Es de que tal vez usted en un plano dice el modelo, o sea, sencillamente llega a la planta y especifica aquí usando un texto, muy sencillamente usted escribe una especificación. Por ejemplo, si alguien llegó y hizo esto en los planos, puso un texto, le pone flechita y digamos a la cocina llega y dice, ok, este es un modelo tal de la marca tal, lavamanos por ejemplo, y a la hora de seleccionar ya sea la pieza de la cocina, esa información no está aquí ni está aquí. Aquí está toda la información, me queda perfecto para el ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que aquí por texto estoy diciendo que es una cosa y la familia está diciendo que es otra. Entonces, a la hora de entregar los planos, nosotros de forma consciente sabemos de que nosotros pusimos que es el modelo X de la marca X. Pero cuando se exporta el archivo y alguien no está leyendo el plano, lo que va a leer son los parámetros. Y cuando va a leer los parámetros va a decir, ah, no, es de manufactura de esta compañía y es este modelo. Entonces en este momento tenemos una data correcta que no está dentro de la familia y una data errónea que es la que se va a transmitir a la hora de exportar el archivo. Y esto lo podemos hablar no solamente en Revit, sino cuando esto se exporta a un archivo IFC o que haya un tercer programa que los esté leyendo, por ejemplo Navisworks, que Navisworks no va a llegar y leer la documentación para darse cuenta que está erróneo. Entonces nosotros debemos acostumbrarnos a revisar esta información y si no es la correcta, eliminarla, evitando que se vaya en el modelo data errónea. Vamos a pasar al siguiente punto. Ok, ya superamos lo que eran los principales problemas de la data y ahora vamos a hablar de usos básicos de las tablas. Casi que no hemos hablado de tablas, pero ya vamos a llegar a explicar por qué. Las tablas lo que hacen es básicamente leer la información que está dentro de las familias. Ya expliqué qué eran los elementos dentro de un archivo Revit, cómo funcionan los parámetros que están dentro de los mismos elementos y los principales problemas que se generan dentro de la data de los archivos Revit. Todo esto es para llegar a los usos básicos de las tablas, porque las tablas lo que hacen es sustraer la información que viene de lo modelado. Entonces para eso es que yo expliqué todo lo anterior. Entonces vamos a venir aquí al proyecto y lo voy a explicar de una forma muy abreviada cuando yo creo una tabla. En el siguiente video voy a explicar más a detalle todas las implementaciones de la tabla. Pero para crear una tabla uno se viene a View, que son Schedules, y voy a hacer un primer ejemplo con este, no va a salvar. Entonces, que lo primero que aprendimos fue los tipos de elementos y que eso tenía por categorías. Las tablas lo primero que hacen es pedirte a vos seleccionar una categoría. Entonces, por ejemplo, yo voy a seguir con el ejemplo de las paredes. Entonces voy a crear una tabla a partir
de las paredes. Entonces ya seleccioné la categoría. Ahora dentro de esa categoría me va a pedir qué información quiero sacar. Entonces me va a poner el listado de todos los parámetros relacionados a las paredes. Entonces vemos aquí que están un montón de elementos. Por ejemplo, puedo agregar familia de tipo, y van a notar que aquí también está mi parámetro que yo creé, que se llama ejemplo y ejemplo compartido. También vamos a ver qué otra información nos interesa. Por ejemplo, volumen, área y comentarios, nada más por agregar. Entonces nos va a hacer una lectura de todos los elementos. ¿Cuáles son los usos más comunes? Primero, hay un tema de contabilidad de materiales. Luego está un tema de trabajo en el modelo. Y luego hay un tema de legislación del modelo. El primer uso es contabilizar materiales. Entonces, ya tenemos la lista creada de todas las paredes que están modeladas en nuestro archivo. Y aquí podemos ver la información que nos calcula automáticamente Revit. Entonces ya podríamos, a partir de una tabla, extraer esa información, porque en sí, a la hora de modelar, esa información ya está. Simplemente que la tabla nos facilita poder verla y contabilizarla. En los siguientes videos vamos a ver cómo trabajar las tablas para sacar la información de forma más viable, pero por el momento es de forma ilustrativa. Ahora sí, el otro punto es trabajar desde tablas, y en esta ocasión voy a crear una tabla de las vistas, y entonces voy a ver el nombre de la lámina, la disciplina, el nombre de la lámina, que es diferente al nombre de la vista, y el view template. Entonces aquí tengo una tabla, y nos va a ser muy útil esta tabla porque nos permite ver, por ejemplo, todos los nombres. Estos son los nombres de estas vistas aquí, pero nosotros en las láminas podemos ponerle un nombre diferente. Hay que considerar que una cosa es el nombre dentro del browser y una cosa es el nombre dentro de la lámina. Entonces en esta tabla ya podemos revisar que la vista nivel 1 se llama en lámina, se llama plantas. Cierto, este parámetro es, aquí me equivoqué de parámetro, es título. Voy a eliminar este. Ok. Bien, ahora sí, el nivel 1, por ejemplo, uno le pondría normalmente en el plano por ejemplo aquí, uno le pondría este nombre. Entonces aquí yo puedo ir enumerando y yo podría completar toda la lista solamente viendo, ok, este tiene que llamarse así. Entonces si nos venimos, por ejemplo, a la lámina de elevaciones, creo que este,
no está implementada ninguna lámina. Listo. ¿Ve? Entonces aquí se llama norte, bueno, norte en inglés, y aquí yo puse el nombre relación norte. Si yo llego acá, yo puedo venirme a los parámetros y puedo ver aquí que está vacío. Entonces yo puedo cambiar lámina por lámina los nombres y ajustarlos. Pero a uno se le puede escapar. O sea, yo podría ir aquí, pongo nombre, aquí pongo nombre, ir a la siguiente lámina e ir a ese ritmo. Pero aquí yo puedo hacerlo más rápido y yo tengo aquí el listado de todas las láminas. Entonces esa es una forma en que las tablas nos sirven para trabajar. Más adelante explicaré otras formas. Pero también nos sirve para estar legislando. Entonces, por ejemplo, yo veo aquí nivel 1, o sea, así se llama la vista, y dice planta arquitectónica nivel 1. Y yo, bueno, esta vista debería tener aplicado un template, el template de planta arquitectónica. Entonces, desde la tabla yo ya me di cuenta de que no se le había aplicado, o incluso a veces hay incoherencias, o sea, más de un tiro. Puede ser de que yo vea, mira qué raro, o sea, esto es una planta arquitectónica nivel 1 y el view template que se está aplicando no debería ser este. Entonces yo digo, ok, aquí hay algo raro, hay una data que está errónea. Entonces ya con eso yo sé, ok, este era el que se debía hacer. Y si no, no es broma, sí me ha pasado que yo veo aquí que el nombre dice nivel 1 y aquí me dice nivel 2. Y sí me ha tocado muchas veces revisar archivos y encontrar errores así, que normalmente no los podría notar fácilmente si voy lámina por lámina, o se me escaparían. Entonces el uso de tablas es para poder también notar esas incoherencias en la información, haciendo un cruce de información entre los distintos parámetros. Entonces vamos a profundizar todos estos temas en los siguientes videos, pero ya estas son las bases que ocuparán para entender cómo se trabajan correctamente las tablas. Bueno, espero que esto les haya servido de introducción